Chicos, hola, muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a esta clase del día de hoy. Gracias por acompañarme, chicos. Y el tema que vamos a tratar en la clase de hoy, que de pronto muchos me la han pedido y yo hoy vengo aquí a complacerlo y a decirle de que es importante esta superclase como hemos tenido otras clases igualmente. Así que espero la aprovechen y saquemos el mayor provecho posible a esta clase. Hoy la clase se va a centrar única y exclusivamente a lo que es patrones de vela e interpretación. Vamos a mirar eh, por qué existen los patrones de vela, por qué son importantes los patrones de vela al momento de nosotros hacer nuestro análisis técnico, cuáles son las cosas o las variables que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros mirar un patrón de velas. Vamos a mirar sus indicadores, vamos a mirar su tendencia, vamos a mirar su fiabilidad para que ustedes vean lo fiable que es un patrón de vela, la cual existen tres tipos de fiabilidad: baja, media y alta. Entonces, en cada patrón de vela, ustedes, si alcanzamos a ver algunos hoy, van a ver la fiabilidad de cada vela o patrón de vela y su tendencia. ¿Listo? Entonces, yendo un poco sobre lo que está aquí frente a su pantalla, decimos que esta guía sobre las velas japonesas, vamos a estudiar cuáles son las principales figuras que se pueden formar y el significado que pueden tener. Para explicar mejor cada vela o secuencia de ella, tendremos en cuenta el patrón, como se lo acabo de mencionar, la tendencia y la fiabilidad. Y eso es muy importante. Esas tres variables en los patrones de vela hay que tenerlo muy en cuenta, o en las velas japonesas. Estos indicadores nos dan una ligera idea de qué puede ocurrir con la dirección de las siguientes velas que se vayan a formar. O sea, no es la que se está informando, sino la que viene después de la formación que se te da. O sea, futuro. Pero recalcamos que no se deben interpretar como una verdad universal, que quiere decir que lo que hicimos aquí en esta guía o en esta clase es la verdad real. ¿Qué quiere decir? Es que en la clase nos decía en la parte teórica que si se formaba este patrón de vela, la siguiente vela tenía que hacer verde o roja al alza o a la baja, porque eso dice la teoría. No, o sea, no es una verdad absoluta. Este simplemente es una guía de lo que realmente puede llegar a suceder dentro del mercado o de los patrones de vela. Entonces no lo tomemos como una verdad absoluta para que no nos engañemos, porque todos los patrones de velas no se van a dar todo el tiempo. ¿Listo? Y les voy a decir más adelante por qué. Simplemente como una base sobre cuáles son las pautas básicas que siguen las velas japonesas y cómo funciona el impacto entre las fuerzas alcistas y las bajistas del mercado. Si se quiere realizar una operativa más precisa, es necesario combinar las velas japonesas con el análisis chartista, que yo he compartido muchos documentos en mi grupo VIP de lo que es el chartismo. Vamos a tener clases también de lo que es el chartismo, indicadores técnicos y las ondas de helio. También vamos a tener una clase donde les voy a enseñar de qué tratan las ondas de helio. Le hago un paréntesis pequeño, tiene que ver mucho con el tema de los fractales, y que nos dice que también el mercado tiende a ser repetitivo. O sea, lo que pasó hace una semana puede que ocurra esta semana, o lo que pasó hace un mes puede que ocurra en esta semana desde el siguiente mes. Entonces, esto lo vamos a ver en una clase diferente a esta, ¿listo? Pero son de los tres aspectos para combinar el tema de los patrones de vela, ¿listo? Análisis y chartismo, indicadores técnicos, que ya sabemos que son todas las herramientas que utilizamos dentro del broker, como el estocástico, como los fractales, como las medias móviles, etcétera, y las ondas de helio, que se los voy a enseñar en una clase futura. En estas guías, sin pretender explicar verdades absolutas, pretendemos mejor, eh, pretenderemos mejor los mercados y entenderemos por qué a veces el comportamiento no es aleatorio, sino que se puede explicar según las fuerzas del mercado. Entonces, arrancamos aquí diciendo y mirando qué es una vela japonesa. Es lo primero que nos interesa. Les voy a decir de una vez, creo que muchos no lo sabían, pero existen cuatro tipos de velas japonesas. No solamente son las que vemos nosotros dentro del gráfico, que lo manejan casi todos los brokers. Existen cuatro tipos de velas japonesas y ustedes las van a ver dentro de esta clase. ¿Listo? Una vela japonesa es una figura que representa la evolución del precio de un activo.
mientras una línea solo nos muestra una foto del precio en un momento dado, una vela japonesa nos da para el periodo dado 4 precios diferentes: el precio máximo, el precio mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre. Más adelante lo vamos a ver que, ¿por qué nos dicen que las velas japonesas nos dan 4 precios diferentes dentro de la misma vela? Además de que nos da información mucho más visual si el precio ha aumentado o ha disminuido. En este caso, estamos hablando de que sabemos y interpretamos muchas veces que son los colores más tradicionales, que son el verde y el rojo. Ya sabemos que las velas rojas son alcistas, las velas verdes, perdón, rojas son bajistas, las verdes son alcistas y las rojas son bajistas. Existen múltiples brokers que te dan la posibilidad o páginas web de trading que te dan la posibilidad de cambiar o personalizar las velas según tu gusto. Esto hace que sean más utilizadas respecto al gráfico de las barras. ¿Qué quiere decir? Saben que existen varias formas de ver el gráfico, en vela japonesa, en barra, etcétera, pero las velas japonesas son las más utilizadas cuando tú haces tu análisis dentro del gráfico, porque te da una visión diferente o mucho mejor la dirección donde va el mercado. Hay muchos traders que aprenden y son muy buenos analizando el gráfico con barras y líneas. Eso es respetable porque lo han estudiado y así se sienten más cómodos, ¿listo? Entonces, pero hay muchos traders como nosotros o como yo que me gusta trabajar mucho con las velas japonesas y uno se especializa y estudia el movimiento de las velas japonesas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una vela japonesa está compuesta por un cuerpo rectangular y una sombra, o que también le decimos una mecha, o una mecha superior en forma de línea vertical encima del cuerpo que marca el máximo del precio, y una sombra inferior, que quiere decir una mecha por debajo del cuerpo de la vela, en forma de línea vertical debajo del cuerpo que marca el mínimo del precio. Si no existen sombras, es porque el precio máximo y mínimo coinciden con la apertura o el cierre. El precio de apertura y de cierre viene representado por los extremos del cuerpo. Se identifica dónde está la apertura y el cierre en función del color de la vela. Si el precio de apertura coincide con el precio de cierre, diremos que la vela ha sido neutra, o lo que muchos conocemos como doji. Por regla general, se utiliza el color verde cuando la vela es alcista y el rojo cuando la vela es bajista. Cuando se pueden utilizar otros colores como el blanco o el negro, o lo que personalizamos nosotros en nuestro gráfico, algo parecido a lo que le acabo de decir hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en estos momentos, chicos? Vamos a ver el cuerpo de la vela. Acabamos de ver a un momento que decimos que hay 4 momentos o fases de las velas, que son el mínimo, su máximo, su apertura y su cierre. Todas las velas japonesas, tanto alcistas como bajistas, tienen 4 momentos en el momento que se desarrolla, que son máximos, mínimos, apertura y cierre. Entonces, veamos cuando una vela es alcista, cuando una vela japonesa es alcista, ya vemos cuál es su apertura. Su apertura cuando es alcista siempre va a ser abajo, aquí como lo vemos en este momento. Su apertura siempre va a ser abajo, como lo vemos aquí. Así como lo vemos aquí. Y su cierre siempre va a ser arriba, como lo vemos aquí. Hacemos otro trazo. La apertura es aquí y el cierre es acá. Siempre las velas alcistas, tengan en cuenta en esto, que la apertura es abajo y el cierre es arriba. Tiene un máximo y tiene un mínimo. ¿Qué significa el máximo y el mínimo? La vela hizo una apertura en este punto. La vela bajó, después del punto de apertura, bajó hasta ese mínimo. ¿Qué quiere decir? Que los vendedores entraron en la apertura de este precio y bajaron el precio hasta este punto. ¿Listo? Los compradores volvieron dentro de esta vela. Póngale la temporalidad que ustedes quieran, 1 minuto, 30 segundos, 5 segundos, 5 minutos, la temporalidad que ustedes quieran o que elijan. Siempre aplica lo mismo para los patrones de vela. ¿Listo?
Entonces, después que el precio llegó hasta un mínimo, que los vendedores llevaron el precio hasta acá, después del punto de apertura, los compradores volvieron a entrar muy fuerte y comenzaron a subir el precio. Y llegaron a un máximo. ¿Qué quiere decir? Que el precio llegó hasta aquí. Los compradores llegaron a ese precio hasta aquí. Pero volvieron a entrar en escena los vendedores y comenzaron a bajar el precio. A bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Y qué sucedió? Que el precio tuvo un cierre, que es lo que vemos aquí. La apertura, su mínimo, hasta donde bajó la vela, su máximo, que fue hasta donde subieron las velas los compradores, y su cierre, que aquí fueron de los compradores hicieron el cierre del precio de esta vela en la temporalidad que ustedes eligen. ¿Listo? Entonces abrieron y cerraron acá. Yo normalmente siempre que voy a trazar soporte y resistencia y hago la salvedad en este punto, intento hacerlo desde la mecha. Hay muchos traders que lo hacen desde el cuerpo de la vela. Ya eso es respetable que cada quien lo interprete a su manera o como lo ha estudiado. Yo particularmente lo hago desde la mecha. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver y nos está diciendo la teoría que tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Qué quiere decir? El precio llegó hasta este máximo. Yo debo trazar mi resistencia aquí. Y yo se lo he dicho muchas veces de que las velas tienen soporte y resistencias propios. Entonces, la resistencia de esta vela o de estas dos velas pudieron ser este. Este fue la resistencia. Hasta aquí llegó el precio, no subió más y bajó. Muchos lo hacen hasta aquí, pero como esto hizo parte de la vela, este cuerpo que está aquí, esta mecha, hizo parte de la vela, yo sí lo tomo como una resistencia y por eso lo marco hasta aquí, contra la mecha. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el precio tuvo tanta fuerza que llegó hasta acá. Igual sucede con las velas bajistas, ahorita lo vamos a ver. Entonces es súper importante. Yo se lo recomiendo que ustedes hagan el trazo de soporte y resistencia sobre la mecha de la vela. Ya teniendo en cuenta nuestro análisis sobre los 4 momentos que viven las velas japonesas, alcista vamos a ver los 4 momentos de las velas bajistas. Nada diferente a las velas alcistas. Luego con la diferencia que la vela bajista ya ahora sabemos que lo interpretamos con el color rojo. O son las velas que van hacia abajo. Entonces tenemos una apertura que es en la parte de arriba. Miren la diferencia que tenemos la apertura con la alcista. La alcista, la apertura es aquí abajo, mientras que la apertura de las velas bajistas es en la parte superior, es arriba. Es la inversa de las velas alcistas. Y el cierre viene siendo en la parte de abajo. Aquí arrancó nuestro precio, ¿qué quiere decir? Apertura del alcista, cerró la apertura, cerró la vela verde o la alcista y como el precio va hacia abajo, aquí la roja o la bajista hace su apertura. Donde cierra la verde, hace la apertura las velas bajistas. Tiene un mínimo y tiene un máximo, igual como la tienen las velas alcistas. Hicimos la apertura, el precio bajó, 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 bajó en temporalidades que ustedes quieran y llegó a este mínimo. Fueron tan fuertes los vendedores, o hagamos la inversa. Esto fue la apertura, ¿listo? Y los compradores subieron los precios hasta aquí. Fueron fuertes, entraron con mucha fuerza los compradores y llevaron el precio hasta aquí arriba, su máximo. Y comenzaron los vendedores, después de este punto donde llegaron los compradores, a bajar el precio, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y llegaron hasta este punto, que fue el mínimo de la vela. Pero ¿qué pasa? Los compradores no podían salirse del juego y les dijeron, venga, yo también estoy aquí participando, yo también insisto. Así que comenzaron a subir el precio. Subieron el precio que al final el cierre de la vela fue aquí, o el precio del cierre. El cierre del precio de esta vela o esta temporalidad de 15 minutos, de 30 minutos, de un minuto, de 5, de una hora, de un día, fue aquí. Por eso es que es súper importante y les recalco que ustedes tengan en cuenta cómo se maneja cada tipo de velas, tanto alcista como bajista, dónde su cierre, dónde su apertura.
¿Por qué decimos el tema de los GAT, que se lo voy a ver más adelante, para que ustedes entiendan qué es eso? Que GAT en inglés lo que significa es hueco, algo así, o un espacio que queda entre vela y vela, entre cierre y la apertura. Entonces, clarísimo hasta ahí ese punto, chicos, de cómo son las velas japonesas. ¿Listo? Siguiendo, podemos decir que lo más común es utilizar la unidad de tiempo para medir las velas japonesas. Esto quiere decir que la vela representará los precios de un intervalo de tiempo determinado, que puede ser desde 1 minuto, 5 minutos, un día, una semana o el tiempo que determinamos. Las velas siempre van a ser las mismas, nunca van a cambiar. Lo que cambia es dentro de tu análisis es la temporalidad a la que tú la coloques. ¿Listo? También pueden existir otras unidades de medida, como puede ser el valor negociado. Estas velas reflejan el número de negociaciones o TITS y se pueden configurar por intervalos de TITS para que cada vela represente 10, 20, 50. Eso más que todo aplica para lo que tiene que ver con Forex o las negociaciones que asignemos. Como ya hemos visto antes, las velas japonesas representan la psicología del mercado en un intervalo de tiempo determinado para especular las operaciones intradía, que quiere decir dentro del mismo día. Se pueden utilizar velas con mucha menos duración, como es de 1 minuto, de 5 minutos y de 10 minutos. Si tú vas a operar o vas a hacer scalping, yo te recomiendo que utilices estas operaciones de intradía y utilices velas con temporalidades como esta, de 10, de 5, de 15, de 10, si te lo permite el broker, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. En los activos que sean muy líquidos, donde nos sigan dando información fiable. ¿Por qué llamamos a estas figuras velas japonesas? Aquí esto se vuelve más interesante. Y quiero recalcar que esta información o esta guía de información que ustedes están viendo aquí ya está en mi grupo VIP. Los chicos lo tienen y pueden estudiar sobre ella. El origen de estas figuras vienen con un nombre, como su nombre lo indica, de Japón. Son de velas japonesas, son hechas o creadas por los japoneses. En el siglo XVII se desarrolló en Osaka, en su momento capital del país, un centro neurálgico comercial gracias a su apertura al mar y buena localización. Esto llevó a que la principal materia prima de la época de la región, que es el arroz, fuera centralizado en Osaka, convirtiendo el mercado del arroz en un mercado nacional. A partir de ese momento, los comerciantes pujaban por un precio del arroz en un mercado continuo, perdón. El arroz pasó a ser el valor del cambio y de pago de causa de la poca valorización de la moneda, donde los agricultores podían vender sus cosechas de arroz futuro y los ricos mercaderes con excedentes de arroz podían depositar el arroz a cambio de un recibo. De esa manera se crearon los primeros instrumentos financieros del mundo y el mercado de arroz se convirtió en el primer mercado de futuros del mundo, muchachos. Aquí traemos teorías fundamentales para que usted entienda un poco de qué se trata todo esto. Recuerden que al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. ¿Listo, chicos? Debido a esto, se comenzó a especular sobre los sacos de arroz y los gráficos que reflejaban el precio del activo que ganaron peso. Un comerciante de nombre Muniisha Amma empezó a predecir con antelación las futuras variaciones en el precio del arroz usando el análisis técnico de velas japonesas. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial donde se facilitó el acceso a mercados financieros más globalizados, que el gráfico de las velas empezó a ser usado por inversores de todo el mundo.
la popularización de las velas japonesas y la inclusión de las velas japonesas en gráficos no llegó hasta hace un par de décadas atrás, por lo que el análisis de velas japonesas en mercados occidentales es relativamente reciente. Se considera a Steve Nissen como el gran gurú del uso de las velas japonesas en el análisis técnico y el que más influyó en la popularización de las velas japonesas en los mercados occidentales. Aquí hablamos de un poquito de historias de las velas japonesas, cómo se crearon, por qué se crearon y quién la creó. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver de soporte y resistencia con velas japonesas. Yo se lo dije hace un momento atrás de que las velas tienen soporte y resistencias. Las velas japonesas son también especialmente útiles para encontrar soporte y resistencias. En el análisis técnico se habla muchas veces de que los precios tienen memoria. Por eso les digo que el mercado tiende a ser siempre repetitivo. Lo que pasó hace un mes, en tal día, a tal hora, se puede volver a repetir. Es aquí donde entra a jugar un papel importante las señales. ¿Por qué se sacan las señales? ¿Por qué existen las señales? Y por qué a veces tienden a ser muy efectivas las señales. Entonces, aquí le digo un poco por qué hay mucho gurú, solo que se dice las señales que cómo se sacan, que por qué tienen la capacidad muchos traders de predecir que una vela se va a dar a tal hora, se puede dar alcista o bajista. No, nosotros los traders no hacemos eso. Eso son unos software especializados para eso, porque ellos miran el mercado, lo que sucedió hace una semana, hace 15 días. En mi caso, yo cuando saco las señales, yo puedo colocarle al software diciéndole, yo quiero que me saquen las velas o las señales que tengan un porcentaje de probabilidad del 90% de lo que haya sucedido en el mercado de estas divisas hace 15 días. Eso es lo que yo hago cuando yo saco las señales. ¿Listo? Entonces, decimos que los soportes y resistencias nos permiten encontrar zonas de compra y de venta en los cuales podremos basarnos para tomar posiciones. Estas zonas la detectamos cuando vemos que el precio tiene dificultades para sobrepasar una determinada zona. Las velas japonesas son un instrumento que nos permite ver mejor que otras representaciones gráficas la aparición de soporte y resistencia. ¿Qué quiere decir? Tú cuando operas con líneas o con barras, se te hace un poco más difícil entender o interpretar dónde hay un soporte y resistencia. Claro, hay traders especializados, vuelvo y repito, no digo que no lo usen, simplemente que se vuelve a veces un poco más difícil. A veces no alcanzamos a entender e interpretar las velas japonesas que nos dan mucha más facilidad en el mercado o en el análisis y a veces tendemos de que las líneas o las barras se nos hacen un poco también más difíciles. ¿Listo? Cuando vemos que varias sombras superiores han alcanzado el máximo iguales o similares, haciendo que la tendencia cambie, podríamos estar viendo una resistencia en el mercado. Máximo que han alcanzado esas velas cuando tocan una resistencia. Por el contrario, si vemos varias sombras inferiores, que quiere decir en un soporte, han alcanzado los mínimos iguales o similares, haciendo que la tendencia cambiara, podemos estar viendo un soporte en el precio mínimo de esas velas. Cuantas más velas confirman la dificultad de pasar un determinado precio, más importante será el soporte o resistencia. Aquí cuando hablamos, chicos, de doble techo, de triple techo, ¿qué pasa? Trazamos nuestro soporte y resistencia, que vamos a tener también clases para aprender, que ustedes aprendan a trazar soporte y resistencia, y cuáles son las variables que se tienen que tener en cuenta para trazar nuestro soporte y resistencia dentro de un gráfico. También lo vamos a ver. Entonces, cuando tú trazas una resistencia y trazas tu soporte, tú tienes que tener mucho en cuenta, según la teoría, cuántas veces o con cuántas velas ha intentado romper esa resistencia las velas alcistas cuando van para arriba. ¿Cuántas veces tocaron esa resistencia? Y de ahí tú puedes determinar, según tu estudio y la teoría que hemos aplicado y hemos estudiado, decir, este precio aquí no va a alcanzar a subir, así que yo tomo una operación a la inversa. ¿Qué quiere decir? Si la vela va hacia arriba y toca mucho esa resistencia, yo tomo una venta. Pero tengo que tener en cuenta muchos patrones, tengo que tener en cuenta
la fiabilidad, tengo que tener mucho en cuenta cuántas veces ha tocado, tengo que tener en cuenta la fuerza de la vela, el cuerpo de la vela, la mecha de la vela. Hay que tener muchas variables al mismo tiempo en un preciso instante para tú tomar decisiones. ¿Listo? Un soporte o una resistencia se considera roto cuando haya un número significativo de velas que hayan pasado el precio de manera seguida. ¿Qué quiere decir? Hay una resistencia, un soporte, si yo vemos que va para abajo y que ya rompió ese soporte varias veces las velas, o rompieron dos, tres, van para abajo, velas para abajo, quiere decir que ese soporte fue roto. Si vemos una resistencia y vemos que una vela verde rompió y sigue subiendo otra vela verde y sigue subiendo, ahí podemos interpretar de que esa resistencia totalmente fue rota. Cuando esto ocurra, el soporte se convertirá en resistencia y la resistencia se convertirá en soporte. Yo os he dicho muchas veces, ahorita vamos a ir al gráfico y lo vamos a mostrar. Esto se tiene muy en cuenta en la planificación del trading en lo que se respecta la fijación de objetivos. Vamos a mostrar aquí un poco lo del gráfico, chicos, para que ustedes vean de qué le estoy hablando. Entonces tenemos aquí un gráfico y vemos y cómo vamos a trazar nuestro soporte y resistencia. Ya yo identifiqué unos puntos importantes que está ocurriendo dentro del mercado. Aquí vemos que hubo 5 velas que tocaron este soporte y no dieron para romper. Aquí tenemos una vela y la cual la siguiente fue alcista que intentaron romper y no dieron. Entonces, normalmente yo tomo una temporalidad mucho más al pasado. Puede ser vela de una hora para ver un gráfico de lo que pudo haber sucedido en velas de una hora sobre los soportes y resistencia. Entonces, y aquí yo veo una resistencia muy fuerte en el mercado. ¿Qué hago yo? Voy a mi herramienta de dibujo, en este caso, como estamos con este brokers, lo hacemos de esta manera. Voy a mi línea horizontales, escojo el color del borde, escojo el estilo de la línea, le doy a aplicar y aquí ya comienzo a trazar mi soporte y resistencia. Ya yo identifiqué que aquí hay una resistencia fuerte, por lo menos en este caso. Ya yo aquí identifiqué que hay un soporte fuerte. ¿Por qué? Aquí el precio tocó, y aquí lo que vemos en esta mecha gigante, que lo que vemos cuando hicimos la teoría de la sombra, que tocó este soporte y miren la vela cómo se fue. Esta fue la apertura de la vela, bajó hasta aquí, hubo un soporte muy fuerte que generaron los vendedores. Esta es una zona de vendedores muy fuerte y empujaron el precio hacia arriba, que al final el cierre de la vela fue esta. Subieron hasta acá los compradores, aún aquí siguieron bajando por esta media móvil que después vamos a ver en teoría, y el cierre de la vela fue esta. ¿Listo? Entonces, decimos en teoría que los soportes se convierten en resistencia y la resistencia se convierte en soporte. ¿Por qué? Yo trazo un soporte, ya vemos que en este punto el soporte ya fue roto. En este punto, ahí los vendedores rompieron ese soporte, en este punto. Entonces ya tenemos un soporte. ¿Qué sucede? Que las velas están por encima, está por encima de este soporte que era anteriormente. Ahora, ¿qué pasó? Ese soporte se acaba en convertir en una resistencia. Si el precio quiere subir, se va a topar con esta línea que ya sería una resistencia. ¿Listo? Por eso decimos de que los soportes se convierten en resistencia y las resistencias se convierten en un soporte. ¿Listo? Seguimos acá, chicos. Con velas de un minuto podemos ver que aquí se generó una resistencia, el precio tocó varias veces, miren, aquí tocó, aquí también ya fue un soporte. Este es un claro ejemplo de que aquí fue un soporte, el precio venía bajando muy fuerte, aquí venía, muchachos, bajando el precio, llegó a este punto en la cual no pudo superar ese precio aquí, no lo pudo superar. Denme un segundo, chicos, ya vuelvo, denme un segundo, por favor.
Ok, chicos, aquí volvemos otra vez. Entonces, teniendo en cuenta lo que estábamos mirando sobre los soportes y resistencia, aquí ya vemos que se generó un soporte bastante fuerte. ¿Qué sucedió? El precio venía bajando muy fuerte aquí. Aquí llegó a este punto en la cual se generó un soporte y el precio que hizo se hizo hacia arriba. Aquí llegó otra resistencia, que de punto no alcanzamos a marcarla, pero aquí hubo una resistencia. ¿Cuántas veces tocó la resistencia? Aquí hubo una posibilidad de tocarla, una posibilidad de tocarla, otra posibilidad de tocarla, otra posibilidad de tocarla, otra posibilidad de tocarla y romperla, y no dieron. ¿Qué pasó? El precio se vino hacia abajo. Entonces, ya este soporte, como aquí estas velas la rompieron, una vela, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas tocaron ese soporte que hasta el final esta vela rompió, la rompió muy fuerte y siguió bajando el precio, aunque los compradores siguieron con esa fuerza para subirlo, no dieron porque ya este soporte que ustedes ven aquí se convirtió en una resistencia para esta vela verde. Ya esto era un soporte para las velas rojas, pero después se convirtió en una resistencia para esta vela verde, ya que el precio no subió y se hizo lo que nosotros en teoría decimos mecha superior, que yo les he dicho muchas veces que es una teoría que se aplica mucho y que es un poco efectiva. ¿Qué quiere decir? De que si la vela no rompe esta resistencia y queda por debajo, la resistencia sea mínima, como ustedes ven ahí, hay un espacio muy mínimo aquí entre la resistencia y esta vela, y la mecha queda por encima de esa resistencia, la siguiente vela tiene que ser bajista. Lo mismo aplica, aquí también aplicó la misma, como usted lo puede ver aquí, el cuerpo terminó por debajo de la resistencia, mecha superior, y la siguiente vela fue bajista. Si aquí lo vemos, también aplicó la misma y siguiendo siendo bajista. Si vemos aquí, cuando hace mecha superior, también sucede un poco lo mismo. Aquí lo podemos ver, que aquí rompió un poquito ese soporte, la mecha quedó por debajo, el cuerpo quedó por encima del soporte y la siguiente vela fue alcista. Entonces son patrones que usted también deben tener en cuenta o teorías que se apliquen en el trading. Entonces ya vimos lo que es soporte y resistencia y cómo podemos tener en cuenta o cuáles son los patrones que tenemos en cuenta para trazar nuestro soporte y resistencia. ¿Listo? Volviendo acá, como el ejemplo lo dice, yo se lo estaba interpretando hace un momento, siempre le hago la recomendación que tracen los soportes y resistencia sobre la mecha de la vela, porque la mecha hizo parte de la vela. Eso fue un precio. El precio llegó hasta aquí, el mercado llegó hasta ese punto donde llegó la mecha. Por eso es importante que ustedes tracen las mechas de las velas. Siempre se lo voy a recomendar, porque recuerden que eso fue el máximo de la vela. Este fue el máximo y este fue el mínimo. Por eso es importante que ustedes tracen. Y si ustedes se dan cuenta y analicen dentro del gráfico, las velas, cuando tienen mecha y ustedes trazan los soportes y resistencia sobre la mecha, siempre va a tocar resistencia. La mecha siempre va a tocar esa resistencia y lo que vamos a ver ahorita en el gráfico que es así. Si ustedes trazan esa resistencia sobre el cuerpo de la vela, es muy fácil que la vela haga esto. Se lo pongo como ejemplo. Aquí tenemos una resistencia. Wow, me quedó un poco torcida. Vamos a borrarla. Aquí tenemos la resistencia sobre el cuerpo de la vela. ¿Qué sucedió? ¿Usted qué interpretan? No, rompió la resistencia. Entonces yo voy a tomar al alza, porque por lo menos la mecha la rompió. Y se acaba de aplicar la teoría que yo le acabo de decir, mecha superior. ¿Qué sucedió? La mecha terminó por encima, la resistencia, el cuerpo por debajo y la vela siguiente fue, miren chicos, para abajo. O sea, que aunque cerró aquí, la apertura y el cierre, que ustedes ya saben cómo es, apertura y cierre. Bueno, en este ejemplo no es tan claro, pero aquí sí. En este es más claro, que fuera vela fue verde, la mecha quedó por encima de la resistencia, el cuerpo por debajo y la siguiente vela fue bajista. Entonces es súper importante que ustedes siempre tracen su resistencia sobre la mecha de la vela, sobre la mecha de la vela, siempre como recomendación, chicos. Caso contrario, lo hacemos con el soporte. El soporte también lo vamos a hacer igual como decimos la resistencia, marcarlo sobre la mecha de la vela, sobre la mecha de la vela. Siempre tengan en cuenta eso, a ustedes no les cuesta nada. Interpretan mejor unas velas
trazándola sobre la mecha que trazándola sobre el cuerpo. Y aquí hay un claro ejemplo. Esto aquí hay un soporte que hizo la mecha, la vela. Si la trazamos sobre este cuerpo, podemos ver que esta vela rompió esa resistencia. Y nosotros por error podemos tomar una operación a la baja creyendo que el precio va a bajar porque rompió ese soporte, porque lo trazamos sobre el cuerpo y resulta que pasó esto, no tuvimos en cuenta la mecha, y ¿qué pasó? Tocó ese soporte y se fue hacia abajo, hacia arriba esa vela y perdimos esa operación. Entonces, súper importante de que tengan en cuenta de que el soporte y resistencia se marca sobre la mecha de la vela. Aquí vamos a ver los tipos de velas, aparte de las velas japonesas tradicionales, las que hoy en día conocemos. Existen 4 tipos de velas japonesas. Yo estoy casi seguro que aquí, la mayoría que están aquí conectadas conmigo, no tenían en cuenta de que existían 4 tipos de velas japonesas. Simplemente conocemos las tradicionales. Cuando entramos al mundo del trading, lo que los brokers nos brindan, eso es lo que nosotros conocemos simplemente. Por eso es súper importante la teoría. Uno se llama el candle volumen. Los candle volumen en español significan velas de volumen, que son un tipo de velas que nos muestra el volumen de negociación cotizada en la misma vela. La apertura y el cierre, así como los máximos y los mínimos, se muestran igual que las velas normales. Lo que cambia es el grosor de la vela. Ojo, a mayor grosor, mayor volumen negociado. Y a menor grosor, menor volumen para este intervalo de tiempo dado. ¿En qué momento puede ser más útil trabajar con velas de volumen? Ya se las voy a mostrar, chicos. No se esperen que ya les voy a mostrar las 4 tipos de velas. Existen diferentes patrones que indican un cambio o una continuación de la tendencia. Las velas de volumen pueden mostrarnos si la tendencia está justificada con un aumento del volumen. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte? Existen diferentes patrones que indican un cambio o continuación de tendencia. Eso lo tenemos bastante claro. Las velas de volúmenes pueden mostrarnos si la tendencia está justificada, ¿qué quiere decir? Si es alcista, no está justificada, no está diciendo si va a continuar alcista, o con un aumento de volumen. Y quiere decir, va a seguir subiendo porque las velas siguen siendo un poco más grandes. El Wrangler Candle. Una Wrangler Candle o vela de rango en español es una vela que varía en función de puntos del activo o de la unidad de medida del activo. Si son divisas, serán un pips, y si son acciones, serán un puntos, unidades monetarias, euros y dólares. ¿Qué quiere decir? Los japoneses, cuando comenzaron a meterse en el mundo financiero, comercializando de la manera que le expliqué hace un momento con el arroz, ellos crearon 4 tipos de velas japonesas. En vez de por tiempo, es decir, una vela de rango, se abriría y se cerrará cuando se haya movido un número de puntos al alza o a la baja. La amplitud de la vela, diferencia entre el máximo y el mínimo, siempre será la misma, ya que esto lo determinamos somos nosotros. Ya se lo voy a mostrar de qué se trata, chicos. Las velas bajistas solo pueden tener mechas superiores. Ojo. ¿Qué quiere decir? Que no vas a encontrar en las velas bajistas mecha inferior. Solamente tienen una sola mecha, que es en la parte superior, cuando es bajista. Cuando las velas son alcistas, solo pueden tener en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Usted va a encontrar solamente mecha en la parte inferior de la vela. Si una vela se mueve el mismo número de puntos al alza y a la baja, la vela se cerrará formando un doji, vela plana. Es lo que conocemos hoy en día. Pongamos un ejemplo para que sea esto más claro. Suponemos que estamos mirando un gráfico con velas de rango de SP500, no lo voy a decir, simplemente vamos a decir velas de 1 minuto, y que nuestro gráfico está configurado para que cada vela sea de 10 puntos, una vez 1 hora de tiempo. Pongamos 1 hora, velas de 1 hora, o velas de 5 minutos, velas de 10 minutos. Por ejemplo, la cotización se va moviendo y la vela se va formando. En cuanto se han negociado 10 puntos al alza o a la baja, la vela se cierra y se pasa a la siguiente vela. De esta manera se puede dar que un día se haya formado menos velas si la volatilidad ha sido menos. ¿Qué quiere decir, chicos? Esto, lo que ustedes están viendo aquí, sí lo vemos en el mercado bursátil allá, real.
Si nosotros nos vamos a los mercados europeos, que los mercados europeos más que todo operan con acciones de empresas, si nos vamos al mercado estadounidense, que ellos operan con muchas cosas, como son acciones de empresas, divisas, etcétera, etcétera. Tienen muchas formas de negociar. Y este tipo de velas son los que aquellos traders que están allá son los que más utilizan. ¿Listo? Esos tipos de velas son los que más, las velas que nosotros utilizamos tradicionalmente no lo utilizan allá. Los tipos de velas que ellos utilizan es estas velas, muchachos, estos tipos de velas. En qué momento puede ser más útil trabajar con velas de rango? Cuando los mercados están laterales o excesivamente planos, estas velas nos enseñan más claramente el comportamiento de los precios. También permite eliminar cierto ruido en el mercado en momentos de volatilidad y ver si realmente se están negociando más valores al alza o a la baja en vez de ver grandes subidas y bajadas. Vamos por la tercera tipo de vela. Ya se los voy a mostrar, chicos, no se desesperen. El Heiken Anshi. Las velas Heiken Anshi son una variable de las velas japonesas tradicionales. El significado de la palabra japonesa Heiken Shani vendría de ser ritmo de medias. Esto hace referencia a la manera de calcular estas velas que representan un promedio del ritmo de los precios. Una fórmula para calcular el máximo y mínimo de la apertura y el cierre de las velas son las siguientes. La apertura, el precio de apertura, barra anterior más precio de cierre, barra, esto nos enredamos con esto, chicos, para que ustedes simplemente les digo en teoría cuáles son los 4 tipos de velas o tipos de velas japonesas que existen. Vamos a ver la otra, para no enredarlo con esto que se llama el Renko. Este tipo de gráficos están representados con velas rectangulares sin sombra. Esto no tiene mecha, solamente cuerpo. Con forma de ladrillos. Las velas Renko no tienen en cuenta la variable del tiempo. ¿Qué quiere decir? Van a ser las mismas velas en el tiempo que tú lo coloques. Y todas las velas tienen la misma dimensión, el mismo tamaño. Lo único que cambia es si son alcistas o son bajistas, verde o roja. Esto es súper más complicado de trabajar este tipo de velas. Estas velas tienen un valor fijado predeterminado y lo que hace es ignorar los movimientos de los precios inferiores a este valor fijo. Es decir, si tenemos configurado nuestras velas Renko para que represente una variación de 10 puntos y un pitch para divisas, cualquier variación inferior será ignorada. Entonces, no voy a entrar en tanto énfasis para no enredarlos mucho. Y aquí tenemos, chicos, lo que hablamos de hace un momento de los tipos de velas que existen. Henki Saki, que ya las vemos, que dice que por... Vamos a la teoría y vemos un poco aquí la Henki Shaki, que son este chico. Se mueven al ritmo de las medias o del movimiento del mercado. Aquí las vemos. La Rangen Candy, que decimos que solamente tienen una sola mecha. Cuando es bajista tienen mecha superior y cuando son alcistas tienen mecha inferior. El Reiko, que decimos, lo que vamos a ver, que nos dicen que no tienen mecha ni arriba ni abajo y que las velas son totalmente iguales, o no tienen volumen. Y el tamaño de las alcistas y bajistas siempre van a ser iguales. Y aquí vemos lo que son las velas japonesas tradicionales, que son las que nosotros operamos o que la mayoría de brokers utilizan para hacer, para que los traders hagan su análisis técnico dentro de sus brokers. Estas son las velas más vistas, pero tenemos que tener en cuenta que existen 4 tipos de velas. Mi función y yo debería venir aquí a enseñarle este tipo 4 de velas. Nociones para el estudio de los patrones de velas expuestos a continuación. Entonces, ya vamos a ver, chicos, y yo no quiero, pues, jactarme, pero quiero decirle que muchas veces hay muchas personas que vienen a traer teoría o estudios a muchos traders, pero van a lo básico. O sea, si le van a ver patrones de velas, se van directamente a patrones de velas y no tienen en cuenta toda la parte teórica que tienen que ver detrás de todos esos patrones de velas. Por eso es que para mí es importante, y cada clase que yo doy con ustedes, siempre me voy un poco más allá para que ustedes entiendan de dónde nace, por qué nace y por qué se dio y por qué hoy se llaman velas japonesas. Lo mismo hicimos cuando hicimos la primera clase que se habló del trading. Yo vení, le hablé de todos los tipos de trading que existen, lo que podemos hacer, a dónde estamos nosotros. Después saltamos a mirar lo que es
las opciones binarias, que es muy bueno. Vamos a analizar unos cuantos patrones de velas con los cuales podemos empezar a ver diferentes figuras en el gráfico de las velas japonesas. Ninguno de estos patrones refleja una fiabilidad absoluta, quiere decir, la última palabra está dicha, no. Pero dependiendo del momento en que aparezca, la fuerza con la que lo hagan, pueden ser más o menos fiables de la tendencia del precio futuro. Vamos a distinguir entre patrones de cambio de indecisión y de continuación de la tendencia. Y vamos a utilizar diferentes componentes para señalar la dirección futura de la tendencia a reconocer un patrón neutral, alcista y bajista. Y marcar la fiabilidad del patrón que estamos observando muy baja, baja, media, alta o muy alta. Ojo, tengan en cuenta en eso. ¿Qué es tendencia o cuáles son los tipos de tendencias que existen? Existen tres tipos de tendencias que son neutral, que se puede pronosticar al comportamiento futuro de los precios, no dan información que permiten tomar posiciones, pero no se informan de la temperatura del mercado para mantener posiciones o retirarse. ¿Qué quiere decir? Cuando el mercado está lateralizado o hay velas con muy poquito volumen, eso es neutral. Alcista, los patrones que tengan una probabilidad mayor de aumentar su valor respecto al disminuirlo. Bajista, los patrones que tengan una probabilidad mayor de disminuir su valor respecto al aumentarlo. ¿Qué es la fiabilidad? Tenemos este tipo 4, tipo 5 de fiabilidad, muy baja, baja, media, alta y muy alta. Tengan en cuenta mucho esto, chicos. Tomen el pantallazo si quieren. Vuelvo y repito, los chicos VIP ya tienen esta información dentro del grupo VIP, listo. Tienen este archivo. Cuando la fiabilidad es muy baja, existen demasiadas incertidumbres para realizar una operación teniendo en cuenta este patrón y es necesario el apoyo de otros indicadores técnicos, incluso de una siguiente vela, para tomar posiciones. El riesgo es alto. El riesgo de perder es muy alto. Cuando ustedes ven este tipo de patrones que tienen la fiabilidad baja, no tomen posición, chicos. No entren a una operación. Cuando la fiabilidad es baja, el nivel de incertidumbre es algo menor e indicadores técnicos que apoyen la tendencia podrían permitirnos abrir posiciones, el riesgo sigue siendo alto. Cuando la fiabilidad es media, la probabilidad de obtener beneficio es por abrir una posición de fiabilidad media si está apoyada por indicadores técnicos es mayor. El ruido en el mercado puede ser lo que más incertidumbre cree. ¿Qué quiere decir? Hablamos mucho de volatilidad, hablamos mucho de que si la fiabilidad de ese patrón de velas es media, apoyado con un análisis técnico y con herramientas que nos brindan los brokers, podemos tomar decisión si entramos o no entramos. Aquí no hay riesgo como en la muy alta y en la baja, en la muy baja y en la baja. Aquí podemos tomar posiciones, pero haciendo nuestro análisis muy determinado. ¿Listo? Cuando la fiabilidad es alta, la probabilidad de que se cumpla el patrón es importante y se reduce parcialmente la probabilidad del ruido de mercado, que quiere decir que se pueda perder. Muy alta, el ruido del mercado afecta menos a estos patrones y se espera que se cumpla en un número elevado de casos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes en cuenta 100 veces este patrón de velas, pueda de que 90 las ganes y 10 las pierdas, porque ningún patrón está al 100% en el trading. Recuerden que aquí no tenemos nada que se cumpla al 100% en el trading. ¿Listo? Todo es probabilístico. Tipos de velas japonesas. Velas cortas. Las velas cortas tienen un cuerpo mayor a cualquier de las dos mechas. ¿Qué quiere decir? El cuerpo es más grande de las dos mechas, se hace mecha superior y se hace mecha inferior. Tanto la inferior como la superior indican debilidad de la tendencia, ojo, indican debilidad de la tendencia, sobre todo cuando se encuentran cerca de soporte y resistencia. Deben ser vistas en conjunto con las velas adyacentes, que quiere decir las velas anteriores, para saber su significado real. Muchas veces me dicen, profe, esa vela significa el debilitamiento de la tendencia. Sí, cuando ustedes ven que tienen un cuerpo muy pequeño y las mechas, que digo, un cuerpo más grande que las mechas inferior y superior, puede ver que existe una vela de debilidad de la tendencia. Patrón de indecisión, aquí no se puede tomar decisión porque puede que tenga debilidad, pero puede que en la siguiente vela tome nuevamente fuerza. La tendencia es neutral, no sabemos hasta dónde va el mercado.
y la fiabilidad es muy baja, que quiere decir, cuando vemos este tipo de vela, no podemos entrar a una operación. Las peonzas. Una vela con forma de peonza tiene las mechas de tamaño entre una y dos veces el tamaño del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Una de las dos mechas es más grande que el tamaño de la vela, del cuerpo de la vela. Una de las dos mechas, quiere decir la inferior o la superior. Esa es la vela peonza. Y no tiene por qué ser simétricas. Cuando aparecen suele indicar debilidad o agotamiento de la tendencia, sobre todo cuando la tendencia ya está ampliamente desarrollada y se acerca a niveles de precios clave. ¿Qué quiere decir? Si va alcista y se dan estas velas sobre una resistencia, tenemos que ver el agotamiento de esa tendencia y que se está acercando a un nivel de resistencia en la cual el precio puede devolverse. Tienen un patrón de indecisión, tiene una tendencia neutral y la fiabilidad es baja. Velas de ondas altas. Una vela de onda alta tiene las mechas mayores al doble del tamaño del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Miren esta. Tanto la mecha superior como la mecha inferior tienen el doble del tamaño del cuerpo de la vela. Las mechas no tienen por qué ser simétricas, no. Puede ser un poco más pequeña esta que esta. No tienen que por qué ser igual las mechas. Normalmente, la aparición de esas velas sugiere indecisión en el mercado y un posible cambio de tendencia o inicio de la misma, sobre todo si aparece cerca de soporte o resistencia. Al tratarse de una vela de indecisión, necesita confirmación de cambio o inicio de tendencia mediante una vela de gran tamaño. ¿Qué quiere decir? Necesitamos una vela de confirmación, muchachos. Necesitamos que la siguiente vela, sea bajista o alcista, nos confirma hacia dónde va el mercado. Yo siempre le he dicho en muchas clases que aquí lo importante cuando vamos a ver patrones de vela, siempre tenemos que tener en cuenta una vela de confirmación. No solamente este tipo de velas, el patrón nos va a indicar que si el precio va a dar, como dice la teoría, no, necesitamos sí o sí una vela de confirmación. Siempre lo vamos a necesitar. Y quiero hacer calidad sobre lo que nosotros operamos en los mercados. Esto es lo que les estoy enseñando. Lo tienen muy en cuenta cuando ustedes operan divisas o operan acciones de empresa. Pero cuando operan otro tipo de mercado con índices sintéticos, criptomonedas, esto casi no se aplica, porque son mercados, como son muy móviles y se trabajan las 24 horas y hacen movimientos no normales del mercado en las divisas, a veces estos tipos de patrones no lo tienen en cuenta mucho. Entonces, la fiabilidad de cualquier tipo de patrón que vemos aquí dentro de los índices sintéticos de criptomonedas pueden ser bajas. ¿Listo? Este es un patrón de indecisión, es una tendencia neutral y una fiabilidad media-baja. Velas doji. El doji es una vela japonesa en la que el precio de apertura es igual al de cierre y ambas mechas tienen un tamaño similar. ¿Qué quiere decir? El precio abrió aquí y el precio cerró ahí. Aquí bajó, el precio abrió aquí, bajó, el precio siguió, volvió y subió, llegó hasta este punto que fue su máximo y volvió y bajó y cerró donde mismo abrió. Esa es una vela doji y su color característico es gris. Su color característico es gris. El doji es una vela japonesa en la que el precio de apertura es igual al de cierre y ambas mechas tienen el tamaño similar. Cuando una doji aparece en una tendencia madura, es cuando cobra mayor importancia ya que se puede indicar agotamiento, ya sea para finalizar la tendencia o para hacer un alto en el camino. ¿Qué quiere decir? Que iban subiendo mucho los compradores. Un ejemplo, iban muy fuertes subiendo esos compradores. Hicieron una vela aquí, perdón, vamos a hacerla aquí, vamos a hacerla acá. Iban los compradores, hicieron una vela aquí, después hicieron otra vela aquí, iban fuertes, iban haciendo otra vela acá, y volvieron a hacer otra vela por acá, y volvieron a hacer otra vela aquí, y de repente se nos da esto, una vela doji. Esto nos puede indicar dos cosas, de que el mercado puede seguir haciendo esto, o el mercado puede llegar a hacer esto, cambiar de tendencia. Por eso decimos que las velas doji no indican un patrón de indecisión, porque no sabemos todavía
qué va a suceder en el mercado. En este caso, ¿qué hago yo? Espero mi vela de confirmación si va a continuar al alza o espero mi vela de confirmación si va a venir a la baja. Y se forma un patrón de velas, en este caso, lo que estoy diciendo, cuando va a la baja, que se llama estrella del atardecer. ¿Listo? Es un patrón de decisión, una tendencia neutral y la fiabilidad es media baja. Chicos, vamos a darle pausa a esta clase de hoy hasta aquí y el resto de patrones de velas que tienen que ver mucho con todo lo que vamos a incluir lo hacemos en la próxima clase. ¿Listo, chicos? Entonces, no se me despeguen, despido la sesión de la grabación y nos vemos ya enseguida. Así que, chicos, gracias por venir y nos vemos en la próxima clase para que ustedes vean los patrones de velas que siguen. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos en la próxima clase.